Hagamos una elipse para construir un elipsoide en perspectiva caballera, aunque es la plantilla de elipses axonométricas y isométricas. Es una elipse también que vale para cualquier perspectiva, solo hay que buscar la posición de los ejes, etc. En cónica ya es más difícil, pero en las proyecciones cilíndricas es mucho más fácil, ya que nos marca posición y diámetros de ejes conjugados. Marcamos la posición de esos diámetros principales, que son los dos ortogonales. Este lo vamos a marcar. Y vamos a marcar también la posición del eje ortogonal al anterior. Marcamos segmento mayor y menor. Y por último tenemos los dos conjugados. Marquemos también la posición de los dos conjugados, que son los que corresponden a 90 en el espacio. Bueno, ahí tenemos uno. Y ahora hacemos el horizontal. Para nuestra perspectiva caballera, en la sonometría el horizontal sería este. Si es una perspectiva de una circunferencia, si es de una elipse puede ser cualquiera, siempre y cuando sea conforme a la posición de los ejes. Bueno, tenemos ahí la elipse ya en perspectiva caballera, nos va a servir luego para hacer nuestro elipsoide. Entonces lo que hacemos es, podemos hacer el cuadrilátero donde se inscribe, pero lo único que vamos a hacer más rápido y más fácil es simplemente líneas paralelas. Nos alejamos un poco. Líneas paralelas a este eje. Si el trípode nos deja. Entonces, con tener unas cuantas referencias, no hace falta que sean equidistantes, saldría mecánica casi como de ordenador si fueran equidistantes. Pero bueno, yo las voy a hacer a ojo, sin mantener la equidistancia. Y detrás pues igual. Entonces tenemos un conjunto de líneas paralelas más finas, equidistantes, que nos van a servir para hacer las circunferencias o las elipses, según sea el caso, ya en verdadera forma, ya que estamos en perspectiva caballera. Bueno, una vez que tenemos esto, si de repente yo tengo una elipse, vamos a explicarlo aquí aparte, vamos a hacer la maqueta aquí en pequeño. Esta elipse tiene aquí el eje mayor y aquí, por ejemplo, el eje menor. Si yo, por ejemplo, aquí hago una línea, cojo este diámetro y ahora dibujo ahí una circunferencia, la que corresponde a ese diámetro, por ejemplo esta. Si vuelvo a hacer lo mismo con distintos diámetros, por ejemplo con este, tengo aquí otra circunferencia cuyo diámetro es ese. En realidad estaré haciendo el contorno de ese elipsoide, que también me dará por contorno en la caballera una elipse, pero de manera que todas estas secciones paralelas son todas circunferencias, de manera que el elipsoide tiene, para entenderlo, tiene un eje, aquí otro eje y un tercer eje. Es un elipsoide de revolución porque estas secciones ortogonales a este eje son todas circunferencias, ¿no? Y por tanto el eje A es del mismo tamaño que el eje B, pero distinto del C, ¿no? En este caso queremos hacer algo distinto, no queremos coger circunferencias e ir marcando aquí las circunferencias. Queremos, en vez de marcar las circunferencias, para evitar que salga este, ya digo, el contorno sale una elipse porque el contorno del elipsoide es una elipse en la perspectiva caballera, ya que es una proyección oblicua cilíndrica de esa figura, que quiere decir que es como si cogemos el elipsoide y lo proyectamos de forma oblicua sobre un papel, la sombra mismo, para entenderlo. Entonces la sombra sale siempre
una elipse. Puede darse el caso que según la posición del elipsoide, pues por ejemplo si lo proyectamos en esta dirección, pues puede salir una circunferencia, pero por regla general sale una elipse. Bueno, vamos a hacer, en vez de coger esto, que los diámetros sean distintos, y para ello nos olvidamos de la plantilla de circunferencias. No es un elipsoide de revolución cuyas secciones son circunferencias como en toda superficie de revolución, sino que es un elipsoide que se llama de 3 ejes, que tiene los 3 ejes distintos, este distinto de este distinto de este y del tercero. Entonces ahora cogemos elipses aquí. Entonces vamos cogiendo elipses, por ejemplo, estos van a ser los ejes menores de las elipses. Entonces, por ejemplo, si cojo este, tengo que mirar dónde queda. Conviene que tenga la referencia de algunas verticales para ser algo preciso, si no las elipses no van a ser coincidentes. Cojo aquí esta dirección para este eje, marco aquí la vertical del eje Z, vamos a poner aquí Z, y ahora marco algunas verticales para tener la referencia de por dónde pasan las verticales, solo para referencias nada más. Lo cual es una cuadrícula casi como espacial para referentes de ejes mayores de elipses, nada más. No tienen que ser equidistantes. Ahí ya se nos va de la posición del eje central. Bueno, entonces nos acercamos y empezamos a hacer elipses. Entonces lo único que tenemos que hacer es, tenemos por ejemplo, aquí lo vemos aparte, lo digo por si alguien se lía con tanta línea, tenemos aquí el eje y el otro eje. Entonces, una vez que tenemos aquí un diámetro, como vemos paralelo a este eje, cogemos aquí una elipse, y la elipse es tal que debe tener este eje Z vertical y luego pasar por estos dos puntos, o sea que esta es nuestra elipse. Entonces todas las secciones son homotéticas, que quiere decir que tienen igual forma aunque distinto tamaño, desde un centro de homotecia. Más exactamente proporcionales, así no nos preocupamos de ningún centro. Entonces todas, por ejemplo, si cojo la de aquí, pues debe tener este diámetro menor y por tanto el diámetro mayor está en proporción como estos dos diámetros. O sea, aquí tengo ya otra elipse. Entonces el conjunto de todas esas nos dará al final esta superficie también, cuyo contorno seguirá siendo una elipse, pero ahora en vez de ser circunferencias como pasaba aquí, pues ahora estas secciones son en realidad curvas elípticas que pasan por estos ejes. Bueno, pues eso es lo que nos va a salir a diferencia de esto que teníamos aquí. Lo que pasa es que para hacerlo bien habría que ajustar, atinar con precisión todos los puntos. Vamos a ver, coger alguno al menos y que los ejes fueran realmente verticales. Por ejemplo, si cojo esta, tengo aquí, corta aquí a la elipse en este punto y en este, y este es eje vertical. Bueno, pues esta sería la elipse que pasa aquí por este punto y este, el eje menor. Mientras que el eje mayor pasa por este punto, conviene tener la referencia de los ejes, porque la elipse superior, esta, va a pasar por el vértice aquí del elipsoide y por esos vértices de las elipses. Lo digo si queremos ser muy precisos, esta curva es relevante, ¿no? Nos va a marcar ahí los puntos de esas elipses. Bueno, pues según eso tenemos la primera ya con sus ejes. Cojamos otra mayor. Quedaría muy bien si todas fueran equidistantes, pero bueno, no hay tiempo ni... Entonces esta, por ejemplo, corta aquí a la elipse, vemos que corta aquí, y el eje vemos que es vertical, con lo cual ya la podemos trazar. Hagamos otra elipse, hacemos directamente alguna mayor. Este eje queda por encima del 1.
y el eje Z, referencia de las líneas verticales de atrás. Parece que viene por aquí. Bueno, cojamos otra mayor, el eje horizontal, hay que ver que esté horizontal, y el otro vertical. Bueno, nos olvidamos de marcar la posición de los ejes, en esta la voy a marcar, por lo menos tener algunas. Aquí este ya no hace falta marcarlo porque ya sabemos que son los puntos de la elipse. Sí habría que marcar los verticales, ¿no? Cojamos otra mayor. Al no tener una muy grande, vamos a coger la mayor de todas. No sale muy preciso, debemos coger la mayor, la que nos daba la plantilla, pero bueno. Bueno, ahí tenemos otra, y así iríamos haciendo con todas. Entonces, si por ejemplo llegamos aquí, a este punto y a este, pues sería otra elipse proporcional a estas, a los ejes. Bueno, y podríamos hacerla proporcional, pues por ejemplo cogiendo un centro de homotecia para saber dónde queda este punto. Entonces, si alineo por ejemplo este punto con este, ya que son homotéticas, al alinear este punto con este, tengo aquí el centro de la homotecia. O sea, este punto con este. Entonces, en esta elipse, este diámetro que llega hasta aquí, corresponde aquí a este, ¿no? Bueno, pues según eso, ahora alineando este punto con el centro de homotecia, que era este, tengo el punto superior de la elipse. O sea que es este. Bueno, tengo aquí 1, 2. Si alineo ahora, este es el centro de homotecia, esto con esto, si está preciso deberían estar alineados con el extremo este, estos 3 puntos, ya que este lo está con este y este con este. Y por último, el de la parte inferior, alineándolo con el centro de homotecia, me queda aquí, sobre este eje. Por tanto, la elipse es una elipse de igual forma que estas, aunque de distinto tamaño, que viene por aquí y llega hasta este punto. Sale de aquí tangente y sale por aquí tangente. De esta vertical, vamos. Que viene por aquí, sale también tangente de esta vertical y entra tangente en la horizontal, ahí pasando por este punto. Y por detrás ya no hace falta hacerlo porque está tapada. Bueno, como vemos, esa es la elipse y aquí nos salen ya distintas secciones. Entonces vamos a intentar ya por último concluir. Como ya la elipse mayor ya es esta, por donde vendrían las demás elipses, el contorno viene por aquí. Entonces aquí se va incrementando y por ejemplo una elipse vendría por aquí. Como vemos, se deforma mucho porque estamos en caballera. El vértice de la elipse, del elipsoide es esto, pasa por este punto, ahora va a pasar por este, la elipse pasa por ese punto, pasa por este de aquí abajo y va a venir hasta aquí. O sea que sale de ahí, tangente, viene por aquí y aquí detrás la elipse va a sobresalir. Entonces al sobresalir también aquí será tangente esta curva, tangente a estas y aquí poco va a sobresalir. Y el contorno, como sabemos, debe ser una elipse. O sea que viene por aquí. Y ahora aquí detrás ya entra tangente. Y la elipse viene por aquí, la sección, y debe pasar por
el punto es este y este, y debe salir tangente aquí de este punto, y lo mismo aquí, tangente de aquí. O sea que esta es nuestra elipse, que no era nada fácil de hacer ahí porque que viene por aquí. Esta es la sección del plano ZX, mientras que la sección del plano, vamos a marcar aquí la posición del eje, la sección del plano Z, bueno, esto le llamábamos Y mejor, y esto X, acostumbrados ya, o mejor, bueno, en geometría analítica esto es la caballera, en caballera lo hacemos así, en analítica lo estamos haciendo al revés, cogemos siempre el X aquí y aquí, porque realmente si tenemos aquí el X y aquí el Y en analítica, pues ya tenemos así los ejes de siempre en el plano también. Bueno, tenemos entonces ya en caballera esta curva y tenemos por detrás que viene por aquí. Mientras que en el contorno era tangente aquí, pasaba por aquí por el eje Z a igual distancia. Digamos que estaban alineados el centro de homotecia. Por homotecia podríamos sacar todas las elipses también. Hacemos aquí una alineación con el borde, intentamos ajustar la elipse, sabemos que es tangente a esta curva y tangente a esta. Entonces si marcamos esta elipse aquí, la parte visible sería esto. El vértice de la elipse viene por aquí, decíamos que entra tangente aquí a la vertical por este punto. Y ahora es tangente al elipsoide, al contorno del elipsoide por aquí. Mientras que aquí la elipse que corresponde al cuadrante es esta. Bueno, pues este es nuestro elipsoide de 3 ojos, de 3 ejes en perspectiva caballera. Y aquí las distintas secciones elípticas, pues teníamos aquí varias que al acercarnos al extremo eran tangentes al contorno de la superficie, generando así la curva envolvente correspondiente al elipsoide. Por ejemplo, aquí vendría otra curva elíptica, por aquí vendría otra tangente, por aquí detrás otra, etcétera. Bueno, nuestro elipsoide en perspectiva caballera, vamos a dar los datos y la ecuación al final para que se vea más claro y pensar simplemente, como no está muy ajustada, que realmente, como vemos, este es el eje Y lo puse aquí, pero el eje Y era este no, este es el eje mayor de esta elipse y luego el eje mayor del elipsoide es este. Realmente pasa por este punto y este. Hombre, el elipsoide lo colocamos como queramos, pero lógicamente en los ejes en perspectiva caballera el eje Y nos define la dirección de la proyección de esa figura, ¿no? Bueno, pues esa sería la perspectiva. Hay que decir también que normalmente en una perspectiva de tipo caballera, pues cogemos y proyectamos de forma oblicua. Entonces tenemos que un plano queda paralelo, mientras que este queda proyectado en cierta dirección y experimenta la reducción sobre un plano que lo proyectamos, ¿no? O sea que este plano es paralelo al del dibujo, y entonces esta cara sale exacta, ¿no? Bueno, en este caso, lógicamente caras exactas aquí no hay ninguna, porque esto es una elipse, ¿no? Entonces tenemos que realmente en verdadera forma podemos mantener, si mantenemos que esto es el de 90 grados, lo vamos a hacer así,
Entonces tenemos que este va a ser el que es paralelo al plano del papel. Entonces esto va a ser la elipse en verdadera forma. Entonces medimos aquí. Tenemos desde 0 hasta 5,7 parece que dice. O sea, este eje es 5,7. Este de aquí es hasta aquí es 3. O sea, este es 3. Y esta elipse tiene esos dos ejes, esos dos semiejes en verdadera forma. Y este es el eje X y este el eje Z. Mientras que aquí vamos a aplicar una reducción a la mitad y teníamos que el eje Y era este. Entonces tenemos que esto mide, claro, este eje mide igual que este. Ese es el problema. Bueno, porque ahí vamos a hacerlo distinto. Y vamos a hacer los tres ejes distintos. Este eje distinto de este, pero claro, en una elipse isométrica vemos que realmente es el mismo. Bueno, entonces, como decimos que hay una reducción, realmente esto no sería 3, es la reducción que queramos. Vamos a poner 1/3. Eso quiere decir que realmente esto sería 9. 9, 3 y 5,7. Pero en la perspectiva la reducción sobre el eje Y es 1/3. Por eso 9 entre 3 nos sale 3. Y entonces esto parecería casi como una circunferencia. Bueno, entonces por último, la ecuación de la figura siempre tenemos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 1. Y ahora cogemos los tamaños de los semiejes. Esto es 5,7 al cuadrado. Y bueno, esto era y tenemos que es realmente la medida real del semieje es 9 al cuadrado, que en la perspectiva queda reducido a 3 porque tiene reducción sobre el eje. Y por último x cuadrado sería debajo 3 al cuadrado, y esta es la ecuación del elipsoide. Bueno, decir que para saber que efectivamente esta es su ecuación, pues tenemos que si por ejemplo x e y vale 0, o sea, cuando estas dos valen 0, pues z vale 5,7 al cuadrado. O sea, esto lo pasamos para aquí. Tenemos z al cuadrado es igual a 5,7 al cuadrado. Quiere decir que realmente pues vamos a tener esta medida. Que podemos quitar los cuadrados y nos queda esta medida, ¿no? Bueno, pues esa sería la forma de corroborar que efectivamente pues esa es la ecuación del elipsoide, del que podemos trazar distintas secciones, ¿no? para hacerlo preciso. Bueno, hay que decir también que nada tiene que ver la dirección del eje mayor de la superficie con la dirección de esta elipse, con la dirección de esta otra elipse, y que la dirección que realmente interesa es la dirección, está un poco oblongo, o sea, la dirección que realmente nos interesaría en caballera, para ver si donde se puede corregir, pues podríamos ponerla así y decir efectivamente aquí le sobra un trozo, podríamos quitar aquí, aumentar aquí un poco para igualar, aquí aumentar un poco, etcétera. Bueno, lo que decíamos, ¿cómo sabemos realmente dónde está el eje mayor del elipsoide? Bueno, pues eso nos lo va a definir la dirección de proyección de la perspectiva caballera. Tanto esfera como elipsoide, si yo por ejemplo proyecto el elipsoide de manera que este es el eje y lo proyecto según esta dirección, pues esa va a ser la dirección de la ampliación de la figura. Si el eje está oblicuo, pues esto ya se perturba. En el caso de la esfera es mucho más intuitivo. La dirección esta nos determina la posición oblicua de esa curva, que es realmente una circunferencia que se transforma
en elipse. Bueno, pues esa es la ecuación de un elipsoide en perspectiva caballera. Reducción 1/3 y ángulo el que tenga, que parece que es 90 más 35, 40 sobre 130 grados. X o Y o es el origen, 130 grados sexagesimales. Con estos dos datos queda definido la caballera y con esto la superficie que estamos utilizando. Hay que tener cuidado en que realmente todas estas elipses tengan sus ejes perfectamente verticales, sus ejes mayores, y los ejes menores que tengan la dirección del eje X, ¿no? Eso es fácil equivocarse, ¿no? Y luego intentar, pues, para que sea un poco así, intentar que todas más o menos queden a una distancia igual, para que se perciba más volumétricamente. Y sabemos que todas pasan por puntos de la curva elíptica, que esa no hizo falta calcularla porque ya cogimos la plantilla de elipses, y aquí pasa por todos estos puntos, que son en realidad los vértices correspondientes a las elipses en la parte superior. Bueno, por último decir, si queremos hacer una apreciación un poco espacial de lo que es la figura volumen, podemos hacer, por ejemplo, un tono aquí y darle aquí, y darle también, por ejemplo, aquí. Normalmente se refleja lo que está alrededor como una esfera, pero manteniendo pues oscurecemos así los bordes. Aquí podemos dar un tono. Bueno, pues eso podría ser una forma de interpretar en el espacio la figura. A llegar hasta prácticamente el final y darle algún tono fuerte, contraste. Normalmente sigue la curvatura de la figura. Bueno, pues esa sería la curva de elipsoide, como si fuera una esfera alargada, nada más.